Oftalmología de Argento, capítulo 1. Conjuntiva. Es una mucosa delgada y transparente que reviste la superficie interna de los párpados y también la porción anterior de la esclera. Ver figura 1.14. Se divide en tres sectores: conjuntiva palpebral o tarsal, recubre el tarso; conjuntiva del fornix o fondo de saco; conjuntiva vulvar, que recubre la esclera. En el canto interno del párpado hay dos estructuras especializadas: la carúncula y el pliegue semilunar. Ver párpados. La carúncula es una pequeña formación ovoidea rosada situada en el ángulo medial del ojo. Su estructura es parecida a la de la piel, con la diferencia que tiene glándulas lagrimales accesorias y su epitelio es no queratinizado. Figura anatomía de superficie. El pliegue semilunar es un repliegue de la conjuntiva con un borde cóncavo hacia el lado externo. La función de este repliegue es permitir dirigir la mirada hacia el lado externo. En esa posición se despliega. Estructura histológica. Como otras mucosas, la conjuntiva está compuesta de dos capas: epitelio columnar estratificado. Su espesor varía desde 2 células en la conjuntiva tarsal a 5 en la unión córneo-escleral. Corium, formado por tejido adenoideo y conectivo. La presencia de tejido adenoideo, sobre todo en el fondo de saco inferior, explica la forma de reaccionar de la conjuntiva. Ver enfermedades de la conjuntiva. Glándulas de la conjuntiva. El epitelio de la conjuntiva tiene numerosas células caliciformes, goblet cells, que producen la capa mucosa de la película lagrimal. En el corium se encuentran las glándulas lagrimales accesorias. En los fondos de saco, las glándulas de Krauss, y cerca del margen superior del tarso, las de Wolfring. Su estructura histológica es similar a la de la glándula lagrimal y son responsables de la secreción acuosa basal. Forman la capa acuosa del film precorneal. Irrigación de la conjuntiva. Ver figura 1.16. Los arcos arteriales palpebrales centrales irrigan la conjuntiva tarsal, el arco periférico a través de sus ramas, las arterias conjuntivales posteriores, los fondos de saco y la conjuntiva vulvar periférica. La conjuntiva perilímbica está irrigada por las arterias conjuntivales anteriores, ramas de las arterias ciliares anteriores. Las arterias ciliares anteriores tienen como rama, además de las arterias conjuntivales anteriores, otra profunda, que se anastomosa con el círculo arterial mayor del iris. Nota clínica. Cuando existe una inflamación ocular anterior, las arterias conjuntivales se vasodilatan. Según esta vasodilatación se produzca en las arterias superficiales o profundas, se dará origen a un tipo semiológico de enrojecimiento ocular, ojo rojo. La inyección conjuntival que se produce por la vasodilatación de las arterias conjuntivales superficiales, las conjuntivales posteriores y las conjuntivales anteriores, da lugar a la inyección conjuntival superficial o conjuntival. Tiene como características que es más notoria lejos del limbo. Los vasos se movilizan al mover la conjuntiva. Tiene un color rojo brillante y se puede provocar la vasoconstricción rápida instilando epinefrina. En la figura 1.16 se muestra la irrigación de los párpados conjuntiva y úvea. Pestaña, arteria conjuntival anterior, arteria ciliar anterior, arteria conjuntival posterior, círculo arterial mayor, córnea, canal de Schlemm, arterias del iris, arteria ciliar anterior, esclera, arteria ciliar larga posterior, arteria recurrente coroidea, venas coroideas, capilares marginales, arteriolas posteriores, arteriolas anteriores, vena del iris, iris. Inyección conjuntiva. Las arterias conjuntivales posteriores, fondo de saco, plexo superficial de arteria conjuntival anterior, conjuntiva perilímbica,
Semiología, más intenso, lejos, limbo, color rojo brillante, se mueve con la conjuntiva, disminuye instilando epinefrina. Inflamación de conjuntiva córnea en eyección conjuntival. Enfermedad conjuntivitis úlcera córnea en la inyección conjuntival. Este es el resumen de inyección conjuntival y ahora de inyección ciliar. Las arterias en la inyección ciliar, ramas profundas de ciliares anteriores, círculo arterial mayor del iris. Semiología, más intenso en el limbo, color rojo vinoso, no se mueve con la conjuntiva, no disminuye instilando epinefrina, inflamación de la uvea, enfermedad uveitis, inflamación uvea anterior, glaucoma agudo. La vasodilatación de las arterias conjuntivales profundas, ramas profundas de las arterias ciliares anteriores, da origen a la inyección profunda o ciliar, que tiene como características que es más notoria en la zona pericorneana, en el limbo. No se mueve al mover la conjuntiva, tiene un color rojo vinoso y no se produce la vasoconstricción inmediata al instilar epinefrina porque los vasos son más profundos. La inyección conjuntival o superficial se produce en las enfermedades de la conjuntiva y de la córnea. La inyección profunda o ciliar se produce en enfermedades de la uvea, uveitis. Cuando las enfermedades son graves, ambos sistemas arteriales, los superficiales y profundos, se vasodilatan. Drenaje linfático. Los vasos linfáticos de la mitad interna de la conjuntiva drenan en los ganglios submaxilares, los de la parte externa en los ganglios parotídeos. La topografía del drenaje linfático de la conjuntiva es igual que el drenaje de los párpados. Ver párpados. Nota clínica. En algunas ocasiones, cuando se produce una conjuntivitis, se inflaman los ganglios parotídeos y o los submaxilares. Por ejemplo, en la conjuntivitis por adenovirus. Aparato lagrimal. El aparato lagrimal humecta el epitelio corneal para permitirle su función, lubricar la interfase párpado-corneo-conjuntival, permitiendo el deslizamiento de los párpados y además segregar sustancias que protegen la superficie ocular de infecciones. Ver la figura 1.17. Figura 1.17 muestra el esquema de las vías lagrimales secretorias y excretorias. Glándula lagrimal, tarso, canalículo lagrimal, ampolla lagrimal, saco lagrimal, válvula de Rosenmüller, conducto lagrimal, cornete inferior, válvula de Hasner, seno maxilar, plica semilunaris, carúncula lagrimal, punctum lagrimal, orificios, glándulas de meibomio, margen palpebral anterior, margen palpebral posterior, línea gris. El aparato lagrimal consta de una parte secretoria formada por la glándula lagrimal principal y las accesorias, Wolfring y Krauss, las glándulas sebáceas de meibomio y de Sayce y las sudoríparas de Moll. Ver anatomía de los párpados y una excretoria formada por los canalículos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Glándula lagrimal principal. Está ubicada en la parte externa y anterior de la órbita. Por favor, no se confundan. No digan que la glándula lagrimal está situada en el canto interno del párpado. Tiene dos partes, la orbitaria y la palpebral, divididas por la aponeurosis del músculo elevador. La orbitaria es la más grande y se encuentra en la fosa lagrimal del hueso frontal. La palpebral, más pequeña, se relaciona con el fornix conjuntival. Es posible observar esta parte de la glándula a través de la conjuntiva con la eversión del párpado superior. Las lágrimas son secretadas por 12 conductos que salen de la porción orbitaria de la glándula y atraviesan la porción palpebral. La glándula lagrimal posee una inervación parasimpática que proviene del núcleo lagrimal del nervio facial. Hace sinapsis en el ganglio esfenopalatino y alcanza la glándula lagrimal por el nervio lagrimal. La inervación parasimpática proviene del ganglio superior
cervical o del ganglio cervical superior. Nota clínica. La escisión quirúrgica de la porción palpebral de la glándula trae aparejada la desaparición de los conductos y el desarrollo de un ojo seco. Secreción lagrimal insuficiente. Puntos y canalículos lagrimales. Los puntos lagrimales son dos pequeños orificios situados en el ápex de una protuberancia, la papila lagrimal, en la parte interna del borde libre del párpado. Para visualizar el punto deberán evertirse ligeramente los párpados, ver anatomía de superficie. Los canalículos lagrimales son dos estructuras tubulares, una inferior y otra superior. Poseen una parte vertical de 2 milímetros de largo y una horizontal de 8 milímetros que desemboca en el saco lagrimal. El saco lagrimal está situado en la fosa lagrimal formada por el hueso maxilar superior y el hueso lagrimal. Se conecta con el conducto lacrimonasal que desemboca en el meato inferior. Nota clínica. Cuando instilamos un colirio o inyectamos alguna sustancia en los canalículos lagrimales, esta pasa a la nariz y de allí a la garganta, lo que nos permite sentir, si lo tuviera, su gusto. Composición de las lágrimas. El film precorneano. Las lágrimas que cubren la superficie de la córnea forman lo que fisiológicamente es su primera capa, el film precorneal. Dicho film está formado por 3 capas que son de adentro hacia afuera, la capa mucosa, la acuosa y la lagrimal. Recordar de interno a externo, mal, mucosa, acuosa, lipídica. Mide de 7 a 8 micrones de espesor y sus funciones primordiales son mantener las células epiteliales, ofrecer una superficie homogénea para que se produzca la refracción ocular y facilitar el movimiento de los párpados sobre la córnea. Capa mucosa. Es muy delgada, 0,1 micrones. Es segregada por las células caliciformes de la conjuntiva y está en íntimo contacto con las microvellosidades del epitelio. Una de sus funciones fundamentales es ofrecer una superficie hidrófila a la capa acuosa. La superficie de las células es hidrófuga. Está compuesta fundamentalmente de glicoproteínas. Esta capa se altera cuando existen alteraciones de las células caliciformes, avitaminosis A, enfermedad de Stevens-Johnson. Capa acuosa. La más gruesa mide 7 micrones de espesor. Está formada por la secreción de las glándulas lagrimales, principal y accesorias. Contiene lisozima, enzima antibacteriana, beta-lisina, inmunoglobulina A, S-inmunoglobulina A, inmunoglobulina secretoria, que se segrega en los acinos de la glándula lagrimal. Se produce una deficiencia de esta capa en las afecciones de la glándula lagrimal, por ejemplo en la enfermedad de Sjögren, ver enfermedades del aparato lagrimal. Capa lipídica. Es muy fina, 0,5 micrones. Es la más externa y está formada por la secreción de las glándulas sebáceas de meibomio y 6. Tiene como función evitar la evaporación de las lágrimas. Ver capítulo de córnea para ampliar estos conceptos. Nota clínica. Cuando existe una disfunción de estas glándulas, por ejemplo en la blefaritis, inflamación muy común de los párpados, se produce una alteración del film precorneal, pues aumenta la evaporación de la parte acuosa al tener deficiente la capa lipídica. Circulación de las lágrimas, secreción basal y refleja. La circulación de las lágrimas se realiza a expensas del parpadeo. Contracción del músculo orbicular, parte lagrimal, que además de esparcir las lágrimas, provoca un mecanismo de succión porque al contraerse dicho músculo se dilata el saco lagrimal por la adherencia que tiene a la fascia de la pared del saco, aumentando así su presión negativa, haciendo circular las lágrimas hacia él. Además de la secreción basal existen estímulos que producen una secreción refleja. Secreción refleja por irritación. Se produce por los estímulos aferentes del nervio trigémino, que tienen su arco reflejo eferente en el núcleo parasimpático lagrimal. Secreción refleja emocional. Se produce por la relación que tiene el núcleo parasimpático lagrimal del núcleo del nervio facial, con fibras provenientes del hipotálamo. Nota clínica. Evidentemente, esta relación explica el llanto que se produce por aumento reflejo de la secreción lagrimal, que no se puede excretar por las vías normales y entonces se derrama.
Otras veces, cuando aumenta la secreción lagrimal, pero no en cantidad suficiente para derramarse, se acumula en forma de menisco y esto produce una refracción defectuosa de los rayos y la visión se enturbia. Esto explica la expresión poética de nublarse la visión con las emociones. Entonces se muestra acá el resumen de composición, origen y patología del film precorneal. Capa lagrimal mucosa. Origen células caliciformes. Composición mucosa glucoproteínas. Espesor 0.1 micras. Defecto avitaminosis A. Steven Johnson. Capa acuosa. Origen glándulas lagrimales principal accesorias. Composición IgA lisosima. Espesor 7 micras. Defecto síndrome de Sjögren. Lipídica. Origen glándulas sebáceas. Meibomio 6. Composición lípidos. Espesor 0.5 micras. Defecto disfunción meibomiana. Blefaritis. Este es el resumen de composición, origen y patología del film precorneal. Figura 1.18. Irrigación orbitaria. AC, arteria carótida interna. NO, nervio óptico. AO, arteria oftálmica. AM, arterias musculares. ACLP, arterias ciliares largas posteriores. ACCP, arterias ciliares cortas posteriores. ACR, arteria central de la retina. AE, arteria etmoidal. ASO, arteria supraorbitaria. AL, arteria lagrimal. ACA, arteria ciliar anterior. La carótida interna al salir del seno cavernoso da como rama la arteria oftálmica. Esta pasa a través del agujero óptico lateral al nervio. En la cavidad orbitaria primero se sitúa lateral al nervio óptico y medial al recto lateral. Luego cruza por encima del nervio óptico, se dirige hacia adelante y termina en la parte interna del párpado superior. Ramas supratroclear y dorsal de la nariz. En su recorrido, la oftálmica da las siguientes ramas: arteria central de la retina, arteria lagrimal, ramas musculares, arterias ciliares cortas y largas, arteria etmoidal, arteria meningea y arterias palpebrales mediales. Describiremos las más importantes. Arteria central de la retina. La arteria oftálmica da como rama la arteria central de la retina. Cuando está situada lateral al nervio óptico, atraviesa la dura madre y el aracnoides. Se introduce dentro del nervio óptico y entra al globo ocular luego de atravesar la lámina cribosa. Arterias ciliares largas posteriores. Son dos. Entran al globo ocular a los lados del nervio óptico y se redirigen hacia adelante, entre la esclera y la coroides por el espacio supracoroideo, para anastomosarse con las arterias ciliares anteriores. Ramas de las arterias musculares, para formar el círculo arterial mayor del iris. Ver vascularización del iris. Arterias ciliares cortas posteriores. Son alrededor de 7. Atraviesan la esclera en su parte posterior e irrigan la coroides hasta el ecuador. Forman un círculo arterial alrededor del nervio óptico, el círculo de Sim. Un 15 a 20% de las personas tiene una arteria cilio-retinal. Es una arteria que deriva de la circulación ciliar e irriga la retina. Ver obstrucción de la arteria central de la retina. Arterias ciliares anteriores. Son ramas de las arterias musculares. Dan las arterias conjuntivales posteriores. Ver irrigación de la conjuntiva. Y como vimos antes, se anastomosan con las arterias ciliares posteriores largas y dan origen al círculo arterial mayor del iris. Venas de la órbita. Figura 1.19. En la figura 1.19 se muestran las venas de la órbita SC, seno cavernoso. VOS, vena oftálmica superior. VOI, vena oftálmica inferior. VCR, vena central de la retina. VV, venas vorticosas. VL, vena lagrimal. VF, vena facial. VSO, vena supraorbitaria. PP, plexo pterigoideo. VM, vena maxilar. Figura 1.19. El seno cavernoso. La órbita es drenada por las venas oftálmicas superiores e inferiores. La vena central de la retina drena directamente en el seno cavernoso o en la vena oftálmica superior. La vena oftálmica superior se forma de la unión de una rama de la vena supraorbitaria
y de una rama de la vena facial. Recibe las dos venas vorticosas superiores y cerca del ápex orbitario. Tiene como afluente a la vena central de la retina, cuando ésta no desemboca directamente en el seno cavernoso y se une con la vena oftálmica inferior. La vena oftálmica inferior recibe las dos venas vorticosas inferiores y pasa por la hendidura esfenomaxilar, drenando finalmente en el seno cavernoso. Arterias. Entonces tenemos la carótida interna, arteria oftálmica, central de la retina dentro del nervio óptico, lagrimal, musculares, ciliares largas, círculo arterial mayor del iris, ciliares cortas, anillo de Zinn-Haller, ciliares anteriores, conjuntivales posteriores, etmoidales, meningias, palpebrales mediales. Venas. Vena supraorbitaria, vena facial. Vena oftálmica superior, seno cavernoso. Venas vorticosas superiores, vena central de la retina. Vena oftálmica inferior, venas vorticosas inferiores. Resumen de irrigación venosa. Nervios de la órbita, tercer par, cuarto par y sexto par trigémino. Nervios de la órbita, tercer par, cuarto par, sexto par y el trigémino, que vendría a ser el quinto par. Caso clínico número 6. Paciente de 43 años que concurre a la consulta manifestando que ve doble. Al examen se encuentra el ojo derecho hacia afuera y abajo y la pupila dilatada con reflejo fotomotor ausente y consensual conservado. Los nervios oculomotores son en general de gran tamaño en comparación con los músculos que inervan. Esto se debe a que tienen una gran cantidad de fibras motoras, necesarias para lograr un control preciso de los movimientos oculares. Tercer par, motor ocular común. Inerva todos los músculos extraoculares, excepto el oblicuo superior y el recto lateral. Además, inerva el músculo ciliar y el esfínter de la pupila con sus fibras parasimpáticas. El nervio se origina en el cerebro medio entre los pedúnculos cerebrales. Pasa entre la arteria cerebral posterior y cerebelosa superior. Transcurre lateral a la arteria comunicante posterior, ver figura. Perfora la dura madre y transita por la pared lateral del seno cavernoso, encima del nervio troclear. Recordar, pared lateral del seno cavernoso de arriba a abajo, 3, 4 y 5. El 5 con sus dos divisiones oftálmico y maxilar superior. Recibe una rama sensorial del nervio oftálmico y una rama simpática del plexo carotídeo, que acompaña a la arteria carótida interna. El nervio se divide en dos ramas y entra a la órbita por la hendidura esfenoidal, por dentro del anillo de Zinn. Recordad junto con el nervio nasociliar y el nervio motor ocular externo. La rama superior inerva al recto superior y al elevador del párpado superior. La rama inferior inerva al recto inferior interno y al oblicuo menor. La rama que se dirige al músculo oblicuo menor da una rama parasimpática al ganglio ciliar. Esta rama tiene fibras parasimpáticas que hacen sinapsis en el músculo ciliar y luego las fibras postganglionares inervan el esfínter pupilar. Núcleos y conexiones centrales. El nervio motor ocular común tiene dos núcleos, motor y parasimpático. El motor rodea el acueducto de Silvio, recibe fibras de la corteza del fascículo longitudinal y del colículo superior. Por lo tanto, está en conexión con el cuarto, sexto y octavo y recibe fibras de la corteza visual. El parasimpático, el famoso núcleo de Edinger-Westphal, se sitúa posterior al núcleo motor. Sus axones hacen sinapsis con el ganglio ciliar. Recordar que transcurren por la rama que inerva el músculo oblicuo menor. Recibe fibras corticales para la acomodación y fibras desde el núcleo pretectal para los reflejos pupilares fotomotor y consensual del mismo lado y el contralateral.
Nervio troclear o patético, cuarto par. El nervio patético es el único par craneal que sale del tronco cerebral por la parte posterior y se decusa con el del otro lado. Transcurre por la pared del seno cavernoso, recordar 3, 4 y 5, de arriba a abajo. Entra en la órbita por la hendidura esfenoidal por fuera del anillo de zinc. Recordar pasta frola, para terminar inervando el músculo oblicuo mayor. Su núcleo está situado inferior al del motor ocular común. También rodea al acueducto de Silvio y tiene conexiones con el fascículo longitudinal superior. Nervio motor ocular externo, sexto par, nervio abductor. Emerge del tronco cerebral desde la parte inferior de la protuberancia, está situado dentro del espacio subaracnoideo y luego entra al seno cavernoso, donde transcurre con la arteria carótida interna. Entra a la órbita por la hendidura esfenoidal dentro del anillo de zinc. Recibe fibras del plexo simpático de la carótida. Estas fibras transcurren luego por el nervio patético y pasan al nervio oftálmico. El núcleo del sexto par está situado en el piso del cuarto ventrículo. Recibe fibras de ambos hemisferios cerebrales y también está conectado con el fascículo longitudinal superior. Nervios sensoriales de la órbita. Nervio oftálmico. Se origina en el ganglio del trigémino y pasa por la pared lateral del seno cavernoso y antes de entrar en la órbita se divide en 3 ramas: nasociliar, frontal y lagrimal. Nervio nasociliar entra a la órbita por dentro del anillo de zinc, entre la división superior e inferior del motor ocular común. Cruza el nervio óptico por arriba y termina como nervio etmoidal anterior al atravesar el agujero etmoidal anterior, que luego se transforma en el nervio nasal externo, que da sensibilidad al dorso y punta de la nariz. Recibe las siguientes ramas. Comunicantes del ganglio ciliar. Están formadas por ramas que vienen de los nervios ciliares cortos, pasan sin interrupción por el ganglio y entran al nervio nasal. Nervios ciliares largos. Tienen fibras simpáticas que inervan el músculo dilatador de la pupila y fibras sensoriales que provienen de la córnea. Nervio infratroclear da inervación sensorial a la parte medial de la piel de los párpados y la parte lateral de la nariz. Nervio frontal. Es la rama más larga, entra en la órbita por la hendidura esfenoidal por fuera del anillo de zinc. Su rama más importante es la supraorbitaria, que sale de la órbita por la escotadura supraorbitaria y da sensibilidad a la frente, la conjuntiva y la piel del párpado. La otra rama del nervio frontal es la supratroclear, que se comunica con la infratroclear, rama del naso ciliar. Nervio lagrimal. Entra a la órbita por la parte más externa de la hendidura esfenoidal. El nervio lagrimal recibe una rama del nervio maxilar vía la rama cigomática temporal. Esta rama contiene fibras parasimpáticas que provienen del nervio facial. Ver inervación de la glándula lagrimal. Nervio maxilar superior o división maxilar del nervio trigémino. Figura 1.20. Tiene su origen en el ganglio del trigémino. Transcurre por la pared del seno cavernoso, sale por el agujero redondo del cráneo y entra en la fosa pterigo-palatina, donde se conecta con 2 ramas al ganglio pterigo-palatino. Continúa con el nombre de nervio infraorbitario. Pasa por el canal infraorbitario, en el piso de la órbita y sale a la cara por el agujero infraorbitario. Da inervación a la piel, la conjuntiva del párpado inferior, el ala de la nariz, la mejilla y el labio superior. Ramas. Ramas ganglionares. Se conectan con el ganglio pterigo-palatino. Tienen fibras postganglionares parasimpáticas que llegan al ganglio desde el nervio facial y se dirigen a la glándula lagrimal por la rama cigomática del nervio maxilar. Nervio cigomático. Tiene 2 ramas, la cigomática temporal, que, como dijimos antes, tiene fibras postganglionares que van del ganglio esfenopalatino a la glándula lagrimal, y la rama cigomática facial, que da inervación sensorial a la mejilla. Ramas alveolares y faciales. Estas últimas dan inervación a la piel del párpado inferior, a la mejilla y al labio superior. Bien, la figura 1.20 muestra la inervación orbitaria. MOC, nervio motor ocular común, tercer par. P, de nervio patético, cuarto par. MOE, nervio motor ocular externo, sexto par. GC, ganglio ciliar. GG, ganglio de Gasser.
O, nervio oftálmico. MS, nervio maxilar superior. MI, nervio maxilar inferior. F, nervio frontal. L, nervio lagrimal. NC, nervio nasociliar. CC, nervios ciliares cortos. CLP, nervios ciliares largos posteriores. OM, nervio del músculo oblicuo menor. GE, ganglio esfenopalatino. Grande. La figura 1.21. Músculos y nervios orbitarios. 3, nervio motor ocular común. 4, nervio patético. 6, nervio motor ocular externo. NZT, nervio cigomático temporal. NZ, nervio cigomático. NZF, nervio cigomático facial. NSO, nervio supraorbitario. Nervio frontal. NNC, nervio nasociliar. NIT, nervio infratroclear. NST, nervio supratroclear. NIO, nervio infraorbitario. Figura 1.22, seno cavernoso. H, hipófisis. 2, nervio óptico. 3, nervio motor ocular común. 4, nervio patético. AC, arteria carótida. V, nervio trigémino. O, nervio oftálmico. MS, nervio maxilar superior. MI, nervio maxilar inferior. Entonces, núcleo del nervio trigémino, conexiones centrales. El nervio trigémino es el más voluminoso de los pares craneanos. Da inervación sensorial a gran parte de la cabeza e inervación motora a los músculos de la masticación. Tiene 4 núcleos: sensorial principal, espinal, mesencefálico y motor. La sensibilidad es transmitida por los axones de las células cuyos cuerpos celulares están en el ganglio principal, y allí hay fibras ascendentes y descendentes. La sensación de tacto y presión termina en el núcleo sensorial principal, la de dolor y temperatura en el núcleo espinal. El ganglio ciliar. El ganglio ciliar está situado en el cono muscular, 1 centímetro por delante del anillo de Zinn. Recibe 3 raíces: raíz sensorial, que provee la sensación de la córnea y el cuerpo ciliar, y pasa al nervio nasociliar; raíz motora, lleva fibras parasimpáticas que provienen de la rama del oblicuo menor. Son las únicas que hacen sinapsis en el ganglio. Raíz simpática, que proviene del plexo de la carótida e inerva el dilatador de la pupila. Inervación simpática y parasimpática. Vía pupilar aferente. Comienza con la estimulación de los fotorreceptores retinales. Figura 1.23. Estos generan un impulso a las células ganglionares pequeñas, células W. Estas fibras transcurren con el resto de las fibras visuales, pero las abandonan antes de llegar al cuerpo geniculado externo para hacer sinapsis con el núcleo pretectal. Los axones de la segunda neurona dejan el núcleo pretectal y hacen sinapsis con ambos núcleos de Edinger-Westphal, núcleos accesorios del tercer par. Debido a esta hemidecusación de las fibras aferentes del quiasma óptico y a la estimulación de ambos núcleos de Edinger-Westphal, se produce tanto la miosis homo como contralateral ante el estímulo luminoso, reflejo fotomotor y consensual. Además, como las fibras pupilomotoras dejan la vía antes de llegar al cuerpo geniculado externo, un paciente que padezca de una lesión en el lóbulo occipital que le produzca ceguera cortical puede tener los reflejos pupilares normales. Vía parasimpática eferente. El sistema parasimpático es el responsable de la constricción de la pupila, como respuesta al estímulo luminoso y a la visión próxima. Luego de dejar el núcleo de Edinger-Westphal, las fibras transcurren con el nervio oculomotor, tercer par, y se unen a las fibras que van a inervar el músculo oblicuo menor. Antes que las fibras del tercer par alcancen el músculo, las abandonan y hacen sinapsis en el ganglio ciliar, raíz motora del ganglio ciliar, ver ganglio ciliar. Después de hacer sinapsis, en el ganglio transcurren con los nervios ciliares cortos por el espacio supracoroideo e inervan el músculo esfínter del iris y el músculo ciliar. Figura 1.23 muestra las vías parasimpáticas en verde, vía aferente en rojo, vía eferente. Núcleo pretectal, comisura posterior, núcleo de Edinger-Westphal,
Cuerpo geniculado lateral. Núcleo rojo. Cintilla óptica. Nervio motor ocular común. Nervio óptico. Y acá la entrada de la luz. Figura 1.23. Figura 1.24. Vías simpáticas eferentes. Arteria subclavia. Ganglio cervical superior. Ganglio ciliar. Nervio ciliar corto. Dilatador pupilar. Lagrimal. Arteria de los músculos del párpado. Arteria oftálmica. Hipotálamo. Nervio trigémino. Protuberancia. Médula C8 T1. Arteria carótida interna. Nervio nasociliar. Ganglio ciliar. Ganglio cervical superior. Y acá un resumen de la inervación sensorial orbitaria. Nervio oftálmico, trigémino, núcleo sensorial, espinal, mesencefálico, motor. Nervio oftálmico, nasociliar, comunicante de ganglio ciliar, ciliares cortos, ciliares largos, infratroclear, terminales, etmoidal anterior, nasal externo. Frontal, supraorbitario, supratroclear. Maxilar superior, comunicantes ganglionares, cigomática, facial, infraorbitaria. Nota clínica. Estas neuronas están cerca del ápex del pulmón y pueden afectarse en lesiones de esta área, como por ejemplo en el tumor de pulmón del vértice síndrome de Pancoast-Tobías. Las fibras postganglionares de la tercera neurona se relacionan con la carótida interna dentro del seno cavernoso donde transcurren con la primera división del nervio trigémino. Por lo tanto, aneurismas de la carótida interna pueden producir síndrome de Horner, parálisis del simpático, ipsilateral, parálisis del tercer par, cuarto o sexto y anestesia facial parcial. Caso clínico número 6. Resolución. El paciente tiene una parálisis de los músculos inervados por el motor ocular común y una arreflexia pupilar por compresión de las fibras parasimpáticas. Precisamente por estar involucradas las fibras parasimpáticas, es altamente sospechoso que la compresión sea producida por un aneurisma. Lo que sigue es el globo ocular. Lo vamos a ver en el siguiente video.